ningún problema. ¿Ya? Partimos entonces, le pusimos acá el retorno a la democracia. Recordemos que podría perfectamente reemplazarse el concepto de retorno de la democracia por el concepto de el periodo de la transición, en donde estamos constantemente transitando y al final pareciera que la transición misma se transformó en un periodo histórico. Y hoy día vamos a profundizar en esto. Inserción de Chile en la economía global. ¿Se acuerdan que la semana pasada, para las compañeras que estuvieron, dijimos básicamente que Chile le interesaba limpiar su imagen en el mundo? Con Pinochet, nadie, ¿se acuerdan que lo dijimos también? Nadie quería sacarse una foto con Pinochet. Ningún presidente quería decir abiertamente que negociaba con un dictador porque eso le generaba problemas internos. Por eso yo les preguntaba en la clase pasada, ¿recuerdan alguna foto de Pinochet con otro presidente? Y es súper difícil encontrar porque efectivamente, de hecho, Pinochet no visitó a muchos países en visitas diplomáticas porque tenía muy mala fama. Cuando nosotros retornamos a la democracia después del plebiscito del sí y el no, empieza a pasar esto que en el fondo nosotros mantuvimos el modelo económico de Pinochet, el neoliberalismo, incluso se profundizó, se perfeccionó, podríamos decir. Las cosas que el modelo de Pinochet dejaba de lado, por ejemplo, a los más pobres que no podían ingresar al mercado, se les va a subsidiar, de eso se trata el modelo, pero además vamos a limpiar la imagen. Vamos a mantener el modelo de Pinochet, pero ya sin Pinochet, ahora sí que limpiamos la imagen y entonces vamos a poder comerciar internacionalmente. En ese sentido, por ejemplo, les traía algunas imágenes a colación. Fíjense, en esta primera imagen, acá les voy a preguntar, ¿se acuerdan de esta imagen, no? eh, Piñera mostrándole una fotito a Donald Trump. La excusa que dio Piñera ahí es que dijo Chile está en el corazón de Estados Unidos. Eso fue lo que dijo el presidente. ¿Por qué dijo esto? Un poquito por lo que estamos diciendo recién, ¿no? Nos interesa mucho la imagen internacional de Chile, quedar bien con los otros países, pero no por cualquier cosa, sino sobre todo porque necesitamos que los negocios fructifiquen, no sé, sean fructíferos dentro de este modelo, ¿verdad? De hecho, no sé si recuerdan, pero hace poco tiempo, un poco antes del estallido social, hubo una polémica porque Piñera fue a visitar China, por ejemplo, en una comitiva presidencial y fue con sus hijos, que no tenían por qué estar en esa comitiva, sus hijos que además son empresarios, que decían que se fueron a arreglar el negocio, qué sé yo, etcétera, etcétera. Eso es un poco un síntoma de las características de este país en transición. Les traía otra foto. ¿Alguien recuerda ese momento? ¿Me podría decir en qué está marcada esa foto en donde ahí está Piñera? ¿Alguien lo recuerda ese momento? ¿Nadie? ¿Pueden contestar por el chat también? ¿Alguien recuerda en qué momento Piñera estuvo ahí? ¿O reconocen a Puede alguien ser más? como en el concierto que hicieron por Venezuela, una cuestión así, ¿o no? Porque sale Guaidó. Efectivamente, No me digo. efectivamente, efectivamente, ¿sí? Ahí está Piñera, como dice su compañera. Ustedes ven mi puntero, ¿verdad? Ven que en el fondo estoy haciéndole círculo a Piñera. Sí. Ya, bacán. Ahí está Piñera, efectivamente, ahí está Guaidó, que era el presidente autoproclamado de Venezuela, y acá está también el presidente de Colombia. Estos tres presidentes se juntaron en la frontera colombiana para entregarle ayuda a Venezuela, organizaron un concierto, se supone que llegaban camiones con ayuda humanitaria, ¿y por qué entonces Piñera se preocupaba de ayudar humanitariamente a Venezuela? Incluso mucha gente ha recordado esta foto estos días porque dicen, chuta, a Venezuela la ayuda humanitaria le llegó al tiro, pero los chilenos todavía están esperando, muchas poblaciones están esperando las canastas familiares, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque a Piñera, una de las cosas que le interesaba en este segundo gobierno, por ejemplo, era encumbrarse como un líder internacional. Ese es como el nivel máximo que podríamos decir de la política, ya no solamente ser un líder para Chile, sino que ser un líder internacional. Esa era la proyección que hacía Piñera. Después con el estallido social y el manejo de la pandemia se le ha ido un poco al fracaso esa imagen internacional, pero Piñera efectivamente quería encumbrarse como un líder. Y para no ser como tan subjetivo y plantear las cosas desde un solo punto de vista, esto, insisto, es una característica de la transición de la clase política. No es algo que distinga un lado o el otro. Por ejemplo, acá tenemos también a Michelle Bachelet, y fíjense que acá está la imagen de fondo, es la bandera de la ONU. Cuando Michelle Bachelet termina el primer gobierno, se va a trabajar a la ONU, a una sección que se llamaba la ONU Mujeres. Ella pasa a mandar esa organización. Luego se devuelve a Chile, hace un segundo gobierno, termina su segundo gobierno y ahora se va como comisionada de los derechos humanos de la ONU. Entonces, otra vez,
Si el país le funcionaba bien, esto le hace bien a la imagen internacional que tiene Chile y además esto le hace bien a los negocios. Recordemos, chiquillos, más allá de lo que nosotros pensemos del modelo económico, recordemos que la lógica neoliberal dice que si a los empresarios les va bien, a la gente le va a ir bien. Esto se llama la teoría del chorreo. No me voy a detener tanto en este rato, pero claro, la teoría del chorreo plantea que primero lo importante es generar mucha riqueza, como en una especie de volcán. Si a los que están más arriba en las clases sociales generan mucha riqueza, esa riqueza va a empezar a chorrear hacia las clases bajas. Eso se supone que es lo que plantea el neoliberalismo. A los que les va más bien en algún momento, como le está yendo tan bien, le van a empezar a pagar mejor a los trabajadores, a la clase media, y poco a poco eso le va a llegar a los sectores populares. Esa era la idea del neoliberalismo. Ahora sí vamos a partir con información concreta. Vamos a enmarcarnos primero en el tiempo, ¿no? Nosotros estamos acá, en esta materia de tercero medio, estamos viendo lo que pasó a fines del siglo XX y lo que pasa a inicios de este siglo. Habíamos visto en la clase anterior cómo se acabó la dictadura. Recordemos que no se acabó solo con el papel y el lápiz en el plebiscito, sino que se acabó con protestas populares que partieron en el 83. Esas protestas populares, al igual que el estallido social, va a generar que la clase política se empiece a abrir a ciertos cambios y definitivamente se va a validar el plebiscito. Después de este periodo, por ende, en Chile vamos a tener este periodo que ya conocimos como el retorno a la democracia o el periodo de la transición. Me interesa marcarle eso sí en otra cosa, porque este año 1990 podríamos decir es el año en que asume Patricio Aylwin, el primer presidente de la democracia. Hoy día vamos a ver presidente por presidente para ponernos al día con todo lo que el profe Edson les tenía preparado. Recuerden que yo lo estoy reemplazando a él en esta clase. Pero además, justamente en este hito que marca el inicio de la democracia en Chile, el inicio del gobierno de Aylwin, también hay un hito internacional muy importante, y es importante entroncar lo nacional con lo internacional. Es una de las cosas que preguntan harto las pruebas de transición, en la PSU y ese tipo de cosas. Porque mientras Chile estaba en dictadura, en el mundo nosotros seguíamos en este periodo que conocemos como la Guerra Fría, y que lo tratamos el año pasado, en segundo medio, ¿se acuerdan? Entonces, la Guerra Fría, donde estaba básicamente la pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el capitalismo con el comunismo, Chile por acá estaba con Allende, muy comunista, y después de la dictadura estaba con Estados Unidos, ¿no? Durante la Guerra Fría. Este era el contexto de la dictadura, la Guerra Fría. Cuando se acaba la Guerra Fría, ya pasamos a otro contexto que me interesa ahora sí profundizar, que es el concepto de la globalización. Entonces, no solamente Chile en los 90 parte con, podríamos decir, la democracia, sino que además parte en un contexto mundial diferente, que es el concepto de la globalización. Ya no vamos a estar en Guerra Fría. Y eso nos abre otros mundos y también Chile en sí mismo va a adquirir otras características. Entonces, para que vayamos de lo más general a lo particular, vamos a ver cuáles son las características de esto que denominamos la globalización. Vamos a partir con eso, después vamos a hacer un alto para ver si es que hay dudas, y una vez que veamos la globalización, nos vamos a concentrar posteriormente en qué pasó con cada gobierno dentro de esta democracia. ¿Ya? Vamos a partir entonces con la globalización. Acá, por ejemplo, otra vez tenemos una imagen. Presidente de Chile, Sebastián Piñera, con el gobernante chino, perdón. ¿Qué dice acá esta fuente que yo les traje? Fíjense acá dice Chile a la fecha, esto está sacado de la página web del Congreso Nacional, tiene 19 acuerdos comerciales con 55 países, los que se distribuyen en tratados de libre comercio, acuerdos de asociación económica, etc. Esta apertura, dice el Congreso Nacional de Chile, nos define con el país con la economía más abierta del mundo en términos de relaciones comerciales. No hay ningún país en el mundo que tenga más relaciones comerciales formales con otros países que Chile. Es brutal el dato, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de estar en un modelo de la dictadura donde nadie quería reconocer que comerciaban? Llegaban muchos empresarios extranjeros. Los empresarios extranjeros, de eso se trató la dictadura de Pinochet, de abrir la economía hacia los empresarios extranjeros. Pero venían cada uno por su cuenta, no había una relación comercial oficial con ese país de origen de los empresarios. Ahora, con la democracia y en este concepto de la globalización, vamos a ser uno de los países más abiertos al mundo. Podríamos decir que estamos metidos hasta las masas en la globalización. ¿Qué es entonces la globalización? Yo creo que probablemente ustedes tienen muchos conceptos previos que en clase los revisaríamos. La globalización es un proceso integral, podríamos decir que incluso un periodo histórico. Es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sus sociedades y sus culturas. Me interesa sobre todo recordar esto, comunicación e interdependencia,
Por interdependencia, lo que estamos diciendo es que muchas veces pasa en este mundo de la globalización que un país depende del otro y que de hecho todos los países dependen de los otros. Hoy día, una crisis económica en China afecta a todo el mundo. Una crisis económica en Estados Unidos afecta a todo el mundo. Pero ojo, una crisis económica en Chile también potencialmente podría afectar al resto del mundo, no tanto como China o Estados Unidos, pero efectivamente están todos los mercados conectados. Chile comercia tanto con China como con Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, lo que impacta en un nivel de la economía va a impactar en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia con la Guerra Fría? Es que antes eso no pasaba. Por ejemplo, si algo le pasaba al mundo capitalista, no influía mucho en el mundo comunista. Algo que pasaba en el mundo comunista no influía mucho en el mundo capitalista. Habían países, de hecho, que eran como una isla, que se manejaban solos, que tenían como una estructura clara, tenían sus propios procesos y no impactaban al resto del mundo. Ahora sí pareciera que los mercados están súper conectados. Y así como los mercados van a estar conectados, también las culturas van a estar conectadas. Cada vez más, por ejemplo, pareciera ser una característica de la globalización chilena, por ejemplo, la influencia que Oriente está teniendo sobre nosotros. Y ahí aparece el anime, aparecen los mangas, aparece el K-pop, por ejemplo. Es una característica de la globalización. Resulta que un cantante de K-pop, no sé, terminó con su novia o con su novio en Corea y nosotros nos enteramos 5 minutos después. Eso durante el siglo XX no pasaba mucho. Las comunicaciones, la tecnología no nos hacía estar tan conectados. Hoy día pasa que esa comunicación que conecta todos los mercados mundiales también conecta las culturas. Y eso tiene beneficios y también tiene ciertos riesgos, ¿verdad? Vamos acá a dejar algunas características, insisto, yo después les voy a mostrar el Power, les voy a subir el Power y el video al blog, ¿ya? Característica de la globalización, sistema que genera interdependencia, fomentada por los avances tecnológicos, el Internet, la comunicación satelital, etc. Está dentro de una sociedad del conocimiento, donde las comunicaciones son completamente inmediatas, ¿verdad? Y sobre todo, esto es importante también quizás para una pregunta, porque la PSU preguntan harto, ¿cuáles son los problemas de la globalización? ¿Cuáles son los problemas que generan términos culturales, por ejemplo? Bueno, que además es un modelo cultural primordialmente occidental, es decir, la globalización pasa mucho que no necesariamente lo que más se comunica a nivel mundial es, no sé, la cultura de los, no sé, de los grupos indígenas, por ejemplo. No es que todo el mundo vaya a saber lo que les pasa a los mapuches. Es más frecuente, en cambio, que países como nosotros seamos receptores, en realidad, de patrones culturales externos. En clase siempre hago esta pregunta, pero si nosotros simplemente hiciéramos un análisis de la cantidad de películas que, por ejemplo, hemos visto en esta cuarentena, probablemente la mayoría de las películas están en un idioma original que es inglés, o en el mejor de los casos, japonés. Pero no vemos muchas películas ni chilenas ni latinoamericanas. La globalización, y esto es lo que me interesa destacar, la globalización es una globalización capitalista, es una globalización que está protagonizada por los principales países capitalistas. No es que se haya globalizado cualquier modelo, se globalizó el modelo capitalista y eso es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque la globalización es resultante de que se acabó la Guerra Fría. Y la Guerra Fría se acabó porque quien perdió la guerra fue la Unión Soviética, que de hecho dejó de existir y tuvo que abandonar la idea del comunismo. Entonces, entre esta disputa del comunismo y el capitalismo, durante la Guerra Fría decíamos que teníamos un mundo de dos polos, ¿no? Un polo comunista y un polo capitalista. A la globalización muchas veces se le dice que es un mundo unipolar, de un solo polo. Y ese polo es el capitalismo. Por ejemplo, China, que es un país que uno podría decir es uno de los pocos países en el mundo que sigue siendo comunista oficialmente, pero la economía china se parece mucho a la economía capitalista en realidad, tiene mucha importancia el Estado, etcétera, etcétera, pero hay muchas empresas de Estados Unidos, por ejemplo, que están en China trabajando. Entonces, es una globalización capitalista. Me interesa mucho que recuerden eso también. Y además, otra característica de esta globalización es que va a estar regido por instituciones supranacionales tales como la ONU, la Organización de Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo. También está el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Mundial, ¿verdad? Está, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que con esto de la pandemia está como súper en el tapete lo que dice o no la OMS, de si Chile le obedece o no a la Organización Mundial de Salud con los criterios para definir quién está enfermo o no. Eso nos habla un poquitito de que la globalización, así como todos los países están conectados, también hay organizaciones que conectan a todos los países. Entonces, en la ONU están casi todos los países. Casi todos los países quieren obedecerle a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Eso antes no existía. Los comunistas tenían sus instituciones, el Pacto de Varsovia, el CAMECAN, y Estados Unidos tenía sus propias instituciones.
Cuando se acaba la Guerra Fría, estas instituciones que eran capitalistas ahora pasan a ser las instituciones de todo el mundo. Esa es otra característica de este contexto para entender este Chile reciente, que es la globalización. Con esto vamos a ir terminando también, esto lo vamos a saltar porque es un poquitito largo y son cosas que no necesito explicarles un poquitito de la historia de la globalización, pero sí me interesa explicarles esto que me he dado cuenta que es muy importante en las pruebas de transición y PSU que estamos viendo recientemente. Una de las características también de la globalización es esto que se conoce como la internacionalización del capital. ¿En qué consiste? Básicamente en dos características, chiquillas. Si es que hay alguien tomando apuntes, no es necesario escribir todo ese texto grande que está ahí arriba, simplemente dos características. En primer lugar, que durante la globalización van a ser muy frecuentes esto que conocemos como las empresas transnacionales o multinacionales. Es muy importante. Son empresas que tienen una raigambre mundial. McDonald's, Coca-Cola, los ejemplos clásicos, ¿verdad? Pero también hay empresas automotrices, hay empresas productivas, no sé, las empresas que generan los buses, las empresas que generan maquinarias, también son empresas transnacionales que tienen sedes en diferentes lugares del mundo. ¿Y por qué es importante hablar de las empresas transnacionales, chiquillas? Porque no son una empresa común y corriente. Eh, Son empresas que tienen tanto poder en el mundo que incluso llegan a influir lo que les dice el gobierno. Imagínense ustedes que, no sé, Piñera se pusiera, no sé, cambiara y dijera, no, ¿sabes qué? Vamos a poner normativas y vamos a pedirle a McDonald's que, no sé, no haga menús tan cerdos, no sé, estoy poniendo ejemplos muy malos, pero vamos a ponerle mejores normas a McDonald's, sobre todo para que le pague más a sus trabajadores. No puede ser que McDonald's, con toda la plata que tiene a nivel mundial, a los trabajadores les pague el mínimo, que es lo que pasa en Chile. Bueno, en el momento mismo en que Piñera le dice eso, McDonald's levanta el teléfono, probablemente llama a su amigo Donald Trump, y Donald Trump llama a Piñera y le dice, oye Piñera, ¿cómo te va a ir en contra de McDonald's si McDonald's tiene más plata que todo Chile junto? ¿Cómo? ¿Cómo le vaya a poner que McDonald's le pague más a los trabajadores? Entonces, casi ningún gobierno en el mundo es capaz de ir en contra de las empresas transnacionales. Tienen un poder demasiado fuerte que termina determinando muchas veces los momentos políticos de determinados países. Una segunda característica, además de la globalización, además de las empresas transnacionales, es que se genera un proceso, esto quizá un poquitito más complejo de entenderlo, que se llama la deslocalización o fragmentación de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver si es que me resulta la explicación. Usualmente, chiquillas, los procesos productivos para generar cualquier cosa, no sé, yo estaba tomando tecito, acá tengo una taza, ¿verdad? Usualmente una taza, no, ya vamos a poner el celular mejor porque es un malo ejemplo lo de la taza. Tengo un celular, ¿verdad? Usualmente, ¿qué era lo que pasaba durante el siglo XX? Que todo lo que producía el celular se hacía en un mismo país. Desde los minerales que sirven para generar los celulares, desde la tecnología que necesitamos para el chip, desde el idioma que se le define, todo se genera en un mismo país. Cuando hablamos de fragmentar la producción, lo que queremos decir o deslocalizar la producción es que las diferentes etapas para producir un celular se hacen en países diferentes, porque ahora estamos en un mundo globalizado. Entonces, una empresa transnacional, en este caso, por ejemplo, de un celular, como tiene sedes a nivel mundial, puede producir donde le resulte más barato producir. Y ahí está el tema. No sé, para generar un auto, se generan las ruedas en Brasil, se genera, no sé, el petróleo en México y todo el sistema de petróleo en México, y la tecnología de alta punta se genera en China. Es una misma empresa, pero que tiene sedes en diferentes lugares. ¿Por qué me parece tan importante esto de la fragmentación? Y de hecho no es materia de tercero medio, chiquillos, esto lo van a ver en profundidad en cuarto, pero me parece importante, ya que tengo la oportunidad de estar con ustedes, de comentárselo. ¿Por qué es importante? Porque esto va a generar un montón de perturbaciones. Si yo tengo una empresa y quiero generar automóviles en España, me tengo que apegar a la legislación de España. Y el sueldo mínimo en España, por decir algo, es 700 lucas. Entonces esa empresa de automóviles a todos sus trabajadores les tiene que pagar mínimo 700 lucas. Chuta, y si mando a hacer las ruedas, y si mando a hacer, no sé, el capó del auto a Malasia. Allá en Malasia el sueldo mínimo es de $1, 700 pesos. Mejor hago la cuestión en Malasia, después traigo las ruedas para acá, para España. Total, al final, traer las ruedas de Malasia a España es más barato que pagarle a los trabajadores españoles. Entonces eso genera problemas que estamos recién empezando a comprender, porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente en España se queda sin pega.
La gente que antes vivía del capitalismo, ahora se está quedando sin pega porque la producción más barata se va a hacer a los países en donde es más barato pagarle a los trabajadores. Los españoles se quedan sin pega, ya eso es una parte. Pero por otro lado, la gente de Malasia efectivamente va a tener trabajo, pero el mínimo posible. Le van a pagar el mínimo a esa gente de Malasia, porque si en Malasia quieren poner una legislación en donde a los trabajadores les paguen más, en primer lugar no van a poder ir en contra de la empresa transnacional. Pero incluso si hubiera un presidente que dice, no, tenemos que subir el sueldo mínimo en Malasia, bueno, la empresa pesca sus cositas y se va a otro país en donde el sueldo mínimo sea más barato. Y además, esto implica una segunda cosa, las consecuencias de la contaminación que generan las empresas transnacionales ahora ya no van a estar en los países europeos, donde usualmente estaban las industrias, ahora van a estar en los países más pobres. Obviamente, la legislación europea en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, en términos medioambientales, es muy buena. Ellos ya tienen una conciencia medioambiental, la gente lo exige. Entonces ellos no pueden contaminar tanto sus países, pero sí lo pueden hacer en África y en Asia, sí lo pueden hacer acá en América Latina. Entonces ahora ese problema de la contaminación ambiental se va a pasar a cada uno de los países que en general son los países tercermundistas, más pobres. Eso es lo más importante de la deslocalización y fragmentación de la producción. A eso también a veces se le conoce como la internacionalización de los capitales. ¿Ya? Eso, chiquillos, vamos a ver si es que hay alguna pregunta hasta acá, y si no, nos vamos a empezar a concentrar al tiro en el proceso de Chile en esta inserción de la globalización. Hasta acá, chiquillos, preguntas, comentarios, ¿está todo claro? Por último, respóndanme que sí, pues, chiquillos, me hacen sentir solo. Profe, Dígame, profe, Fernando. ¿no existe como alguna ley internacional que regule las empresas transnacionales? No, no. No. Y de hecho, o sea, probablemente las hay. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio tiene que poner directrices a las empresas, la ONU también debe decir, pucha, si una empresa abusa hay que castigarla de esta u otra manera, pero la verdad es que estas empresas son tan potentes que finalmente no hay prácticamente nadie que pueda decirles algo, porque probablemente, de hecho, la ONU, ¿de dónde saca los fondos para funcionar? Claro, de la Se misma la tira. empresa. Efectivamente, entonces es súper difícil. Lo mismo que pasa con los países. Chuta, ¿habrá algún presidente hoy día de la clase política en Chile, por ejemplo? ¿Habrá algún político en Chile que pueda ir en contra de los empresarios? Es súper difícil porque ya hemos descubierto que los empresarios están financiando la política chilena. ¿Mm? Entonces, yo, por ejemplo, ya no sé, no quiero ir en contra de no, quiero irme en contra de los empresarios y no le voy a aceptar plata a los empresarios. Chuta, pero ¿y cómo me financio? ¿Cómo hago la campaña política? ¿De dónde saco plata para financiar los afiches, los videos, qué sé yo? Entonces siempre es complejo. Entonces, no sé, vamos a poner un ejemplo un poco polémico. Jadwe, el alcalde de Recoleta, probablemente ustedes lo conocen, Jadwe podría ir quizás en contra de los empresarios, siempre habla en contra de los empresarios. Ya, y si Jadwe fuera presidente, ¿se imaginan la guerra que le van a hacer los empresarios? Entonces ahí quizás cuando Jadwe sea gobernante va a tener que quizás negociar. Ricardo Lagos en Chile, lo dijimos la clase pasada, Ricardo Lagos, cuando llega al gobierno tenía un discurso súper combativo, él iba a ir en contra de los empresarios, y cuando terminó el gobierno todos los empresarios aplaudían a Lagos. Y decían, no, gracias Lagos por subvencionar las carreteras, gracias Lagos por privatizar el agua, ¿cierto? Entonces ahí los empresarios terminaron contentos. Para los políticos es súper difícil hoy día hacerle peso al capital. ¿Y por qué? Porque este capital además no es solo de empresas que están en un solo país, ahora son empresas que tienen un poder a nivel mundial. Entonces, cada vez más difícil que la política pueda legislar a los empresarios. Y por eso es que hoy día estamos en estos problemas como el estallido social en Chile, pero ustedes ya vieron que esto que pasó en Chile se replicó en Ecuador, se replicó en Argentina, se replicó en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esta globalización económica también va a hacer que probablemente surjan revoluciones locales. Probablemente estamos justo en ese momento. Por eso es que estamos estudiando esto. No sé si le aclaré, Fernanda. Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Más dudas, consultas, chiquillas? ¿Se entiende todo bien? ¿Algún empresario chileno maneja una de esas empresas? Me pregunta la Vale. Pucha, qué buena pregunta, Vale. Nuestro país, chiquillas, también se los comentábamos, o también se los tiene que haber comentado el Edson, nuestro país fue el primer país que se hizo neoliberal en el mundo. Fuimos en los que experimentaron. Una vez que resultó en Chile, algunos países como Estados Unidos e Inglaterra también implementaron el neoliberalismo, pero la verdad es que esos países al final implementaron una mixtura. La mayor cantidad de países capitalistas en el mundo tienen un estado de bienestar.
no es tan neoliberal como en Chile, en donde los empresarios prácticamente mandan todo. Chile quizá es el país más empresarial. Y en ese sentido, acá en Chile efectivamente hay algunos empresarios que tienen un origen en Chile y que empezaron a adquirir una fama mundial. Nosotros acá en Chile tenemos grupos económicos que son tan potentes, chiquillos, que tenemos parte de los billonarios más grandes del mundo. Fíjense que ellos no solamente cuentan su plata en millones de dólares, sino que en billones de dólares. Y un billón de dólares son 1.000 millones de dólares. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, Luxich tiene 46.000 billones de dólares, ¿se imaginan la cantidad de ceros? ¿Qué es eso? 45.000 de millones de dólares, es decir, es una cantidad descomunal. Entonces, efectivamente, acá en Chile tenemos estos tipos de empresarios que manejan empresas multinacionales. Está Luxich, está Angelini, está el grupo Mate, se me van algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas empresas que nosotros vemos como, no sé, por ejemplo, Líder ya no es de un empresario chileno, pero algunas empresas que son propiamente chilenas del retail, sobre todo, nosotros cuando vamos a Perú, cuando vamos a Ecuador, cuando vamos a Argentina, vemos las mismas empresas de retail que están en Chile. Claro, por ejemplo, está en otras zonas de Latinoamérica. Eso de empresarios que están viviendo acá en Chile y todo y que se expanden a nivel mundial, pero por supuesto que hay un montón también de empresas transnacionales que tienen su sede principal en Chile, pero que no son chilenas. El ejemplo máximo, las empresas que trabajan en cobre. La mayor parte del cobre chileno está en manos de empresas extranjeras norteamericanas, y esas empresas en realidad no son chilenas, están principalmente acá en Chile, pero trabajan el cobre en diferentes países del mundo. No sé si le respondo, ¿vale? ¿Más dudas, consultas, chiquillas? Gracias, gracias. ¿Todo bien hasta acá? Bueno, si se les ocurren más dudas, simplemente me interrumpen nomás el micrófono o las van comentando en el chat, ¿ya? Vamos a intentar avanzar un poquitito más rápido porque me estoy tomando harto tiempo. Si se aburren o tienen que ir a almorzar, chiquillos, me dicen nomás, no hay ningún problema. ¿Qué pasó con el proceso chileno a la globalización? Chuta, la dictadura militar, hasta la dictadura, ¿qué es lo que pasó? Teníamos un cambio de una economía, ¿no? Antes de la dictadura, pucha, ustedes en segundo medio perdieron tanta materia que no vieron mucho lo que pasó antes de la dictadura, pero teníamos una economía hacia adentro. ¿Qué quiere decir hacia adentro? Que no estamos tan conectados con el mundo, no estamos tan preocupados los empresarios extranjeros que llegan al país a comerciar, sino que la idea era potenciar a los empresarios nacionales. Incluso presidentes como Frei Montalva o Allende, ¿verdad? Ellos proponían que muchas empresas se hicieran estatales, por ejemplo. Allende nacionalizó el cobre, entonces el cobre era solamente chileno y lo producía el Estado chileno, y las ganancias del cobre se supone que eso servía para financiar beneficios para todos los chilenos. Efectivamente, como dice la Vale ahí, el modelo EASY es el modelo hacia adentro, ¿no? Con la dictadura se hace un modelo hacia afuera. Pinochet dice, no, ya, cortémosle con esto el modelo adentro, hagamos un modelo hacia afuera, y eso quiere decir básicamente que las fronteras chilenas no vamos a cobrarle impuestos a los empresarios extranjeros. Entonces los empresarios extranjeros llegan, entran y comercian como si fueran empresarios chilenos, ¿ya? Ese fue el cambio que hizo la dictadura. Pero ojo, me interesa esto, es una apertura unilateral de la economía durante tiempos de Pinochet. Unilateral, es decir, de un solo lado. Chile abrió sus fronteras, pero nadie abrió sus fronteras para Chile. Pinochet abrió sus fronteras, pero los otros países no querían mucho oficialmente reconocer que comerciaban con Pinochet. Entonces fue una apertura unilateral de la economía, ¿ya? Ya cuando pasamos ahora a los gobiernos de la concertación, al retorno de la democracia, ahora ya hablamos de una apertura multilateral. Vamos a cumplir con los estándares internacionales. De hecho, Chile durante este tiempo va a tener que firmar tratados medioambientales y de derechos humanos incluso, porque los países como la ONU, por ejemplo, dicen, pero tú violas los derechos humanos, entonces yo no comercio contigo. ¿Qué es lo que le pasa a Venezuela, por ejemplo? La ONU se puso de acuerdo y países como Venezuela o Cuba dicen, no, ustedes violan derechos humanos, países comunistas que no tienen diferentes partidos políticos, porque en Cuba, por ejemplo, solamente se acepta el Partido Comunista, entonces ustedes no tienen democracia, no tienen libertad, entonces le vamos a decir a los demás países que no comercien con ustedes. Chile, para evitar eso, empezó a firmar un montón de tratados medioambientales, de derechos humanos, empezó a decir que Chile era un ejemplo, que Chile era el jaguar de Latinoamérica, ¿verdad? Y eso nos va a hablar de que Chile se va a conectar con el resto del mundo. Y además acá hay una palabrita que se va a repetir harto, que también les sirve para la PSU, el estudio de las ventajas comparativas. Para mí es una falacia, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a decir Pinochet y que van a mantener los gobiernos de la concertación en adelante, hasta Piñera? ¿Qué es una ventaja comparativa?
Se supone que una ventaja comparativa en términos económicos son los recursos que tiene un país y que lo aventajan en comparación con otros. ¿Cuáles son ventajas comparativas de Chile, por ejemplo? No sé, Chile tiene una franja de mar tremenda. Chile tiene mucho cobre. Chile tiene diversidad de climas. Entonces, en el norte, por ejemplo, chico, podemos producir uva y en el sur podemos producir, no sé, árboles, que después los terminan transformando en celulosa, ¿verdad? Tenemos diversidad de productos. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Pinochet? Tenemos que aprovechar estas ventajas comparativas y a partir de estas ventajas comparativas insertarnos en el mundo. Entonces, Chile otra vez, a diferencia del modelo Easy que decía la Vale, antes de la dictadura, donde Chile intentaba producir acá las cosas, y empezó a aparecer Madensa, FENSA, LAN, que era una empresa chilena, ¿verdad? Estas empresas producían acá localmente. Ahora no, con Pinochet esas empresas filo. Hay empresas extranjeras que lo hacen mejor que nosotros, y ellas tienen más tecnología, esa es su ventaja comparativa. Nosotros tenemos materia prima. Entonces tenemos que vender el cobre, tenemos que vender los pescados, tenemos que vender la uva, tenemos que vender los productos de la agricultura. Ahora, eso lamentablemente nunca nos va a posicionar como el mejor país del mundo porque ningún país del mundo se hizo superpotencia económica vendiendo materia prima. No conozco ningún país del mundo que se haya hecho rico vendiendo pescados. Todos los países del mundo invariablemente producen tecnología, producen maquinaria. Pero Pinochet dijo, para nuestra realidad como país es importante potenciar las ventajas comparativas y eso es lo que se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Ya? Por ejemplo, no deja de ser chistoso que a China, nosotros estábamos rogando a la China, por ejemplo, que nos pasara ventiladores mecánicos, ¿se acuerdan? Y que Piñera decía, no, si ya con China hablamos y nos van a mandar 200 ventiladores mecánicos, chuta, y nosotros les mandamos el cobre y les mandamos toda la materia prima a China, y ellos con ese cobre terminan haciendo ventiladores mecánicos. De pronto hubiera sido mejor que nosotros hiciéramos los ventiladores mecánicos acá y los vendiéramos al mundo y hubiéramos sido millonarios. Pero vendimos el cobre, y el cobre como materia prima bruto es mucho más barato que el computador que después vamos a hacer con ese cobre. Eso es también una característica de la economía. Ahora bien, yo les decía, Chile tuvo que mejorar su país, nos vamos a saltar esto porque ya lo he dicho, etcétera, etcétera, pero va a tener sobre todo una apertura multilateral. ¿Qué implica eso? Que vamos a tener tratados y acuerdos comerciales con muchos países del mundo. Yo acá les puse los más importantes, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con China, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ambos se lograron durante el gobierno de Lagos, y un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, que está compuesta con 27 naciones de Europa. ¿Sí? Esos son como quizás los tratados comerciales más importantes que ustedes necesitan recordar para más adelante. Fíjense acá cómo empezó a crecer la economía ya a partir del 2004, 2005, durante el gobierno de Lagos. Fíjense la cantidad de comercio que hemos establecido con los otros países a partir de estos tratados de libre comercio, solamente de países con acuerdo vigente, y países sin acuerdo, evidentemente ya tenemos menos comercio. ¿En qué consiste un tratado de libre comercio? Pucha, depende de cada tratado, pero básicamente es que ambos países se acuerdan liberarse de impuestos. Entonces China le dice a Chile, ya, véndeme cobre, y a ese cobre que tú me vas a traer, yo no le voy a cobrar impuestos. Entonces tú le vas a vender barato acá en China, la gente acá en China te va a comprar ese cobre y va a poder hacerte millonario porque tiene el tremendo mercado acá en China para vender cobre. Ahora, ¿qué te vamos a pedir a cambio? Le dice China a Chile, que nosotros podamos vender nuestros productos tecnológicos allá en Chile y que ustedes no les cobren impuestos. De ahí que, por ejemplo, este celular que ocupaba antes como ejemplo, este celular es Huawei. Entiendo que es chino, o no sé cómo se llama esta cuestión. Pero este celular es chino, y yo lo compré muy barato. ¿Por qué un celular que es tan bacán? Este celular en verdad está bacán, es nuevo, está muy bueno. Ya, pero ¿y por qué este celular que es tan bueno me costó tan barato? Bueno, tenemos un tratado de libre comercio con China. Vayan a ver a los malls chinos si las cosas son caras. No, pues son baratísimas porque prácticamente no pagan impuestos. De eso se tratan los tratados de libre comercio, ¿ya? Tienen muchas cosas positivas los tratados de libre comercio y también tienen cosas negativas. Por ejemplo, yo acá les ponía el tratado de libre comercio con China, que también lo vimos en la clase pasada. El 100% de los productos contenidos en el tratado de libre comercio, por ejemplo, acá dice tiene arancel cero, no le cobran impuestos. Entonces, esto es muy beneficioso para los empresarios y supuestamente esto debería generar empleo. De ahí la importancia de los tratados de libre comercio. Ahora, también tienen desventajas, que también las hablamos en la clase pasada, sobre todo que estos tratados de libre comercio en general benefician a las empresas grandes.
En el caso del Tratado de Libre Comercio con China, por ejemplo, la mayor cantidad de empresarios, por ejemplo acá, de las 25 exportadoras, no existe ninguna pyme, no existe ninguna mediana o pequeña empresa. Si yo produzco algo y lo quiero vender a China, el Tratado de Libre Comercio no me sirve de nada. Esto beneficia a las grandes empresas. Y más encima esto también que genera otras cosas. Hay poca diversidad en la exportación nacional. Si tuviéramos tratados de libre comercio y eso implicara que, no sé, la plata que nosotros ganamos en el cobre, la invirtiéramos en otras industrias para así potenciar nuestra diversidad y de esa manera evitar que cuando, no sé, baje el precio del cobre, nosotros automáticamente nos volvamos un país pobre, podríamos evitar eso, pero hasta ahora no pasa. Los tratados de libre comercio, por ejemplo, con China, 23, por acá tenía el dato, pero algo así, eso, 24 de las 25 empresas que están incluidas en ese tratado de libre comercio son del cobre. Y solo una empresa no es del cobre, que son las empresas que venden celulosa, las empresas que están devastando la Araucanía, botando los árboles y haciendo celulosa. Entonces, claro, suena muy bonito, nosotros podemos acceder a productos baratos, pero los tratados de libre comercio no necesariamente nos garantizan un bienestar a largo plazo, porque seguimos con falencia económica solo por el hecho de estar produciendo sobre todo materia prima, que no nos deja mucha ganancia, ¿ya? Y acá, esto, bueno, se los dejo en el Power, si es que le interesa a alguien estudiar, o a futuro, incluso cuando tengas que dar la PSU y todo, acá están los principales tratados que hizo con Chile en términos multilaterales, ¿ya? Una relación multilateral es que se hace con varios países en simultáneo, ¿no? Chile tiene tratados con la ONU, con la OCDE, con la APEC, con la ALADI, que acá hizo un solo países latinoamericanos, y además, para que no se vayan a confundir en una prueba de la PSU, pero pucha, no sé si lo recuerdan de aquí a allá, pero además tenemos una relación bilateral con la CAN y con la Mercosur. Acá hay varios países, pero estos no se consideran como acuerdos multilaterales, ni la CAN ni la Mercosur. CAN, Comunidad Andina, lo tenemos con Perú, con Bolivia, y el Mercosur con Uruguay, con Venezuela, porque ellos entre sí tienen una relación multilateral, pero Chile no quiso entrar plenamente a estas organizaciones y por ende solo entró como miembro asociado. Es decir, Chile tiene una relación bilateral con la CAN, tiene una relación bilateral con el Mercosur. Es decir, Chile cuenta aparte. Con todos los demás está como miembro activo, por ende ya tiene una relación multilateral de varios países a la vez. Entonces, por si no queda claro, una apertura unilateral es cuando el país abre solito las fronteras y pueden entrar los empresarios que quieren, pero no hay un acuerdo entre dos partes. Cuando hay un acuerdo bilateral, estamos hablando ya de un acuerdo entre dos países o de dos partes. Es el caso de China con Estados Unidos, o sea, de Chile con Estados Unidos, de Chile con China. Ese es un acuerdo bilateral. También va a ser bilateral el acuerdo de Chile con la CAN, el acuerdo de Chile con Mercosur. Y ya hablamos de un acuerdo multilateral cuando estamos hablando de que, de que Chile es parte de la ONU, de que Chile es parte de la OCDE, y ahí ya es un grupo, ya son relaciones comerciales que se establecen en grupo. Y ahí todo el grupo tiene las mismas reducciones arancelarias, todo el grupo tiene las mismas características comerciales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a parar un momentito otra vez, porque vamos a avanzar ahora ya sí a ver gobierno por gobierno. Chiquillos, hasta acá, dudas, consultas. Hola, ¿podría repetir la de bilateral? Es que se me quedó pegado, no tengo muy buen internet. Ya, no se preocupe, Belén. Estábamos hablando, una relación unilateral es de un solo lado. Entonces, eso implica, por ejemplo, con Pinochet. Él abre sus fronteras, pueden venir empresarios a comerciar, pero no es que Pinochet haya tenido un acuerdo con esos otros países, simplemente abrió la frontera. Eso pasó con Pinochet, apertura unilateral. Después, durante el retorno de la democracia y en este contexto de globalización, donde están todos comerciando con todos, hay aperturas bilaterales y multilaterales. Bilateral es cuando hacemos un acuerdo entre dos partes. Ese es el ejemplo de Chile con China, el ejemplo de Chile con Estados Unidos. Eso es un acuerdo bilateral. Y ya hablamos de un acuerdo multilateral cuando no solo dos países se ponen de acuerdo, sino que se ponen varios países de acuerdo. Por eso es que es multilateral. Es el caso de la ONU, por ejemplo, de la OCDE, ¿no? Que están estos países que tienen ciertos acuerdos comerciales, que tienen ciertas normas, pero que son varios países a la vez. Entonces Chile, solo por el hecho de, no sé, estar con la Unión Europea y tener un acuerdo multilateral con la Unión Europea, nosotros podemos comerciar con varios países de Europa a la vez, y así también esos países de Europa pueden comerciar con nosotros y comerciar entre ellos. No sé si se entiende, Belén.
A lo mejor se le pegó, ¿no? ¿Se entiende, Belén? Sí, sí se entiende, gracias, profe. De nada, de nada. Acá la Anaís Cancino también me pregunta, ¿se podría tener un sistema neoliberal, en un sistema neoliberal una igualdad de clases sociales o que ésta sea horizontal? La respuesta definitiva, Anaís, aunque suene subjetiva, pero no, la respuesta es no. No puede haber igualdad dentro del sistema neoliberal porque de hecho el sistema neoliberal no busca la igualdad, no le interesa la igualdad. Si Piñera, fíjense, en ningún discurso Piñera podría haber dicho yo propongo igualdad en Chile porque no es su objetivo. El objetivo del neoliberalismo es la libertad. Por ende, si yo quiero comerciar, puedo comerciar. Si yo quiero formar una empresa grande o chica, tengo la libertad de hacerlo. Y si quiero ganar 100 millones de dólares con esa libertad que a mí me dan de comerciar, entonces ya tengo la libertad de comerciar, chuta, gano 100 millones de dólares, y al lado de mi casa hay alguien que se muere de hambre, no importa, porque no vamos a restringir la libertad de que ese que gana tanto deje de ganar, porque si no le estaríamos prohibiendo su libertad. No sé si me explico. Entonces el sistema neoliberal privilegia la libertad y no la igualdad. Ahora, ¿qué dice el sistema neoliberal? Que como damos libertad para comerciar y la idea es que a los empresarios les vaya bien, lo hablábamos recién con la teoría del chorreo, en la medida en que al empresario le vaya bien, va a generar empleo. Y como va a generar empleo, la gente va a estar ganando un salario, tarde o temprano va a haber menos pobreza que antes. Entonces, lo que el neoliberalismo apuesta no es que todos los trabajadores necesariamente salgan de la pobreza o ganen bacán, pero lo que dice el neoliberalismo es que mientras mejor le vaya a los empresarios, estos trabajadores que antes estaban muy pobres, ahora ya no van a estar tan pobres, de hecho van a estar cada vez mejor. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que el rico está cada vez más rico y el pobre está también un poquito más rico. Entonces el pobre nunca va a ser tan rico como el rico, pero sí va a estar menos pobre que antes en comparación a sí mismo. ¿Mm? Eso es lo que plantea el neoliberalismo. ¿Hay desigualdad social? No sé si están viendo mi video. ¿Hay desigualdad social? Lo que el neoliberalismo plantea es que se haga un movimiento así, ¿no? Entonces, que el pobre mejore su estatus, que el rico mejore su estatus, y así nos vamos a ir eternamente. Pero el neoliberalismo no plantea igualdad. El neoliberalismo no plantea la igualdad, en ningún caso. Por eso es que cuando el comunismo, por ejemplo, plantea la igualdad, el neoliberal dice, oh, no, esto es como lo peor que puede pasar, porque si hay igualdad, no hay otra manera de asegurar la igualdad que, ¿de qué manera? Que el rico le quitemos un poquito de esa riqueza, es decir, que pague un poquito más de impuestos y con ese impuesto ayudemos a los más pobres. Entonces ahí sí tendríamos una sociedad igual, pero eso atenta en contra de la libertad del empresario. Por eso es que acá son dilemas éticos y políticos que nunca nos vamos a poner de acuerdo. El neoliberalismo tiene su coherencia, las doctrinas un poco más comunistas de izquierda también tienen su coherencia y ahí cada uno verá cuál le gusta, pero son cosas diferentes, ¿no? El neoliberalismo nunca se va a poder mezclar con el concepto de igualdad. No sé si quedó claro, Anaís, me puede responder también por el chat, no hay ningún problema. La Vale acá también pregunta, ¿las multinacionales regulan de alguna forma a los países que son parte de la organización? No directamente, pero sí quizás por ahí, por dentro, un poco, si me preguntaran, por ejemplo, legalmente acá en Chile, ¿los empresarios influyen en la política? Si un político lo dice abiertamente, está infringiendo la ley, porque el político se debe a la gente que lo escogió. Entonces el político legalmente no puede dejarse sobornar por un empresario, por ejemplo. Pero en la práctica nosotros sabemos que sí es así. Lo mismo pasa con las organizaciones internacionales. ¿Puede la ONU reconocer que los empresarios están influyendo en la ONU? No, pues, ¿cómo va a reconocer eso? Pero en la práctica sí pasa. No sé si le respondo, ¿vale también? Ah, bueno, acá tiene otra pregunta. Sí, eso, las organizaciones internacionales, pues, si influye o no la ONU, por eso le decía, nunca van a reconocer que influyen, pero por supuesto que influyen en estas organizaciones internacionales. Y de hecho hay algunas organizaciones internacionales, ¿vale? Para complementarles que son particularmente económicas. Por ejemplo, está el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Mundial, y esas organizaciones que regulan la economía a nivel mundial tienen un sesgo muy marcado, son organizaciones súper neoliberales. Entonces pasa que los empresarios les dicen a estas organizaciones qué es lo que tienen que hacer para que a ellos les vaya mejor. Y luego estas organizaciones les dicen a los países qué es lo que tienen que hacer para que la economía se mantenga sana. Aunque que se mantenga sana en el fondo es decir que les vaya bien a los empresarios y así los países se mantienen estables. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? A los empresarios les ha ido bien, tenemos desigualdad, pero tenemos un país estable. No ha habido gran problema hasta el estallido social, no habían grandes problemas. Eso es lo que busca el neoliberalismo.
Y acá hay otra pregunta, ¿cómo funciona China? Ya que tiene una economía neoliberal, pero también es un país comunista. Eh, o sea, no sé si China tiene una economía neoliberal propiamente tal, porque como les decía, el neoliberalismo lo que busca es la libertad máxima. En China no es una economía neoliberal, pero sí capitalista. ¿Por qué? Porque hay empresarios que sí son muy importantes. Pero la diferencia es que en China, así como hay empresarios, incluso hay transnacionales que son muy importantes, también en China hay un Estado que es muy importante. Hay empresas estatales que son tan importantes como las empresas grandes. Entonces, ahí podríamos decir que la economía china funciona en algo mixto, ¿no? En una economía mixta, en donde hay una empresa, por ejemplo, no sé, acá en Chile, supongamos, podríamos armar un país mixto y podríamos decir, ya, el cobre lo maneja el Estado. No sé, el agua, que ya que tanto se habla de nacionalizar el agua, que el agua lo maneje el Estado. Pero no sé, por ejemplo, las empresas de celulares quizás no son un bien básico, entonces que las empresas de celulares sí las manejen los empresarios. De hecho, la competencia entre los empresarios en los celulares ha funcionado bien. Y eso implica que en Chile tengamos los celulares quizás más baratos de toda Latinoamérica. Y eso es porque Entel, con WOM, con Claro están compitiendo. Ahí podríamos decir que funcionó el neoliberalismo. ¿Dónde no funciona? No sé, en el agua. ¿Se fijan? Porque los precios están caros, porque no hay ningún rol social. ¿Qué pasa si yo no tengo para pagar el agua? ¿Cómo me voy a quedar sin agua? Pucha, quizá eso sí lo debería manejar el Estado. Bueno, todas esas cosas en China sí las maneja el Estado. Y las cosas que quizás no son menos importantes sí las manejan los empresarios. Ahora, ¿por qué se dice que China es comunista? Porque más allá de lo que pasa en la economía, en la política sí China es comunista. Es decir, todo lo maneja el Estado, todo lo maneja el Partido Comunista. No se puede estar en otro partido que no sea el Partido Comunista. Si desobedezco lo que dice quizá el líder comunista, me va a ir mal en China porque también hay harta represión, etc. En ese sentido, China es un país comunista. ¿Se entiende? Ya, bacán, bacán, bacán. ¿Más dudas, consultas, chiquillas? Nada, nada. Estoy esperando. Voy a sacar una foto, chiquillas, perdón, para la evidencia que a veces en el colegio nos piden en el fondo que lo que sea que hagamos en el fondo para decir que estamos haciendo cosas es la evidencia. Entonces, toda la materia prima la maneja el Estado. En China me refiero, pucha, ahí ya me pilla, vale. Tampoco es que caché tanto todo lo de China. Yo creo que lo más probable es que sí. O sea, pero no necesariamente la materia prima, las cosas esenciales. ¿Ya? Las cosas esenciales, no necesariamente la materia prima. Por ejemplo, para nosotros en Chile no es necesario que el cobre lo maneje necesariamente todo el Estado. El problema es que el cobre nos da mucha plata. Y como nos da mucha plata, uno dice, pucha, si lo manejara el Estado, con esa plata podríamos financiar la salud o las pensiones de los abuelitos, por ejemplo. En el caso particular de Chile, pero por ejemplo en China el cobre quizás no es tan esencial, lo pueden manejar los empresarios, no sé. La materia prima en Chile es el vino. Bueno, no es un bien esencial, da lo mismo que los vinos lo manejen los empresarios, ¿verdad? La uva, la producción de uva, da lo mismo. Entonces, no es solo la materia prima, sino que es sobre todo las cosas esenciales que en China están controladas por el Estado, como el agua, la luz, etcétera, etcétera. Ya, chiquillos, vamos a continuar entonces con ya la última parte de la clase. Eh, Acá algunas cositas más. Nos vamos entonces al resumen de cada gobierno. También ustedes en esta pestaña que les mostraba en el inicio del blog, hay un PowerPoint que hizo el profe Edson especialmente para ustedes, que está completísimo, ¿no? De todo el retorno a la democracia, si alguna vez lo quieren ocupar para estudiar, está completísimo. Entonces yo en esta parte pesqué lo que había hecho el profe Edson y lo intenté resumir acá, para que ustedes también vayan como al día de lo que les va a proponer el profe más adelante. El primer gobierno de este caballero, ¿no? Cuando estamos ya en el retorno a la democracia, el primer gobierno de este caballero que es Patricio Aylwin. Él era de la democracia cristiana, podríamos decir un partido de centro en Chile. Para llegar al final de la dictadura, ¿qué hubiera pasado si ponía un presidente comunista? Nada, los militares hacen un golpe al tiro otra vez. ¿Qué es lo que hizo Patricio Aylwin entonces? Como partido de centro intentó manejar esto que se le llama la transición. Por eso es que acá pusimos su principal característica, si quieren recordar algo, es que condujo al país a la transición democrática. ¿Ya? Ahora, como dijimos, esta transición, y además él era un partido de centro, entonces todo el rato intentó negociar por un lado con la gente más de izquierda y por otro lado también con los militares. Entonces también va a ser una característica de Patricio Aylwin, creo que ya se lo había dicho la semana pasada, que él decía, nosotros vamos a trabajar en reparar los derechos humanos, pero vamos a hacer justicia en la medida de lo posible.
y en la medida de lo posible, lo que está diciendo Elwin en el fondo es, vamos a intentar hacer justicia, pero no podemos llegar y asustar a los militares porque los militares, con la constitución de Pinochet, mantuvieron mucho poder, sobre todo durante los años 90. Ejemplo de eso es que, por ejemplo, puse acá los ejercicios de enlace a propósito de los pinocheques y el boinazo. ¿Qué es lo que pasó? Se descubrió una corrupción de Pinochet, que se les llamó los pinocheques. ¿Ya? En ese tiempo, en los 90, se les llamaba los pinocheques y se encontró ahí una corrupción. Pinochet daba unos cheques, le llegaban unos cheques millonarios. ¿Por qué Pinochet o la familia Pinochet se hizo tan millonaria si él solamente era un militar? Bueno, se empezó a investigar eso. ¿Qué pasó cuando se investigó? Que los militares fueron a hacer ejercicios de enlace. Lo mismo con el boinazo. Salieron los militares a la calle, se pusieron afuera la moneda y dijeron así como, bueno, si nos siguen investigando, nosotros vamos a hacer un golpe. ¿Ah? Entonces Elwin salía a decir públicamente, no, les vamos a decir a los militares que vuelvan a los cuarteles, nosotros en democracia no podemos permitir esto. Acto después tenía una reunión con los militares intentando que no se enojaran. Eso va a ser una característica también de Elwin. Va a mantener un muy buen crecimiento económico porque lo que va a decir Elwin es, tenemos que cambiar muchas cosas de la dictadura, pero el modelo económico no. Simplemente lo tenemos que ir mejorando. Y eso implicó que el crecimiento económico, es decir, el crecimiento de los empresarios se mantuviera muy alto, en un 7,3%, eso es muy alto, y además se disminuyó la pobreza, porque como se estaba generando empleo, muchas personas accedieron al salario, ¿verdad? Ejercicios de enlace, me están preguntando acá en el chat, ejercicios de enlace es un concepto militar, ya que es como cuando los militares se entrenan. ¿Ah? Entonces los gallos dijeron, no, justo hoy día vamos a entrenar en la calle y vamos a sacar los tanques a la calle. Eso es como un ejercicio de enlace, ¿ya? Ahí después ustedes pueden buscar como la definición más exacta, porque la verdad es que de los militares sí que yo no manejo mucho ese vocabulario técnico, y yo acá estaba recién naciendo. Yo nací justo cuando empieza a gobernar Elwin en el 90, entonces la verdad es que yo no recuerdo mucho eso. Además, dice acá, se mantiene el sistema económico, pero los gobiernos de la concertación, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mantener el neoliberalismo, pero se van a dar cuenta que hay sectores que sí o sí se van a mantener pobres. Entonces, paulatinamente, y en eso consiste el Estado subsidiario, van a empezar a subsidiar a esa gente que le falta un poquitito. Es decir, vamos a aumentar el gasto social, que es el gasto que el Estado hace en los más pobres, ¿ya? Y además, en un ejemplo, así como los militares mantuvieron el poder, también Patricio Elwin, para quedar bien con ellos, así como va a respetar a la derecha, también a la parte de la izquierda más radical, que era la que iba en contra de Pinochet de manera armada, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, durante el tiempo Patricio Elwin definitivamente se va a desarticular y de hecho van a tomar presos a esas personas. Yo les decía en la clase pasada, para mí la gente que luchó en contra de Pinochet de manera armada era tan valiente que para mí son como héroes. Pero para Patricio Elwin y sobre todo haciéndole un guiño a los militares, no podían dejar como héroes a gente que iba en contra de los militares, entonces los metieron presos, los encarcelaron, etcétera, etcétera. Eso es en resumen lo más importante del gobierno de Elwin. Vamos ahora entonces con este caballero que le sigue, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también de la democracia cristiana. Los primeros años la gente que todavía le tenía mucho miedo a los militares prefería, en lugar de evitar cualquier crisis, prefería votar por presidentes que fueran centrados, ¿no? Que aseguraran la estabilidad. Y Frei, este caballero, era el ideal para eso. Era hijo además de Frei Montalva, un presidente muy querido para la gente que era votante en ese tiempo, en los 90, entonces aparece este caballero. ¿Cuál va a ser su característica principal? Fíjense, él se va a fijar como misión incorporar a Chile en la globalización. Ya lo había hecho Pinochet un poquitito, lo había hecho Elwin, pero ahora con Frei Ruiz-Tagle esto se va a profundizar. A tal punto que lo puse acá entre paréntesis, yo de esto ya me acuerdo un poquitito más, tenía 8 años, 10 años cuando estaba terminando el gobierno de Frei. En ese tiempo lo molestaban, le decían el presidente viajero. Los humoristas en ese tiempo que tiraban talla en el Festival de Viña decían que Frei pasaba más tiempo arriba de un avión que en la moneda. ¿Y por qué? Porque Frei viajaba y viajaba, viajaba intentando hacer tratados de libre comercio y haciendo acuerdos comerciales por todo el mundo, ¿no? Entonces Frei viajaba junto con los empresarios en todo el mundo. De hecho, fíjense cómo son las cosas. Este caballero, Eduardo Frei, actualmente es embajador de Piñera. Eduardo Frei trabaja para Piñera y trabaja como embajador, es decir, Eduardo Frei hasta el día de hoy está intentando hacer negocios o intentando vincular los negocios de Chile con otros países del extranjero, ¿ya? Además, acá se van a profundizar algunas reformas sociales, por ejemplo, las reformas educacionales.
Frey va a ser el presidente que hace la jornada escolar completa, que aumenta la cantidad de horas en el colegio, y va a cambiar incluso los planes y programas, los va a actualizar. Porque, por ejemplo, en los 90 nosotros estábamos retornando a la democracia, pero en los planes educacionales no se podía hablar de derechos humanos. No se podía, de hecho, hablar con libertad según los planes y programas. Frey lo va a actualizar para que por fin podamos hablar libremente de la dictadura y de derechos humanos. Y además otra cosa importante de Frey es que va a ser la reforma procesal penal, que también lo habíamos dicho antes y es importante. Durante la dictadura los jueces hacían lo que querían. Recordemos que llegaban y metían presos y mataban gente, así que daba lo mismo. Pero la justicia en Chile, por ende, estaba así, como un juez que él revisaba papeles en una oficina, llegaba, ya pasó esto otro, y solo en su oficina tomaba las decisiones de quién eran culpables o quién era inocente. Entonces era muy arbitraria la justicia desde la dictadura. Con la reforma procesal penal va a empezar a pasar esto que les comentaba la semana pasada, de que ahora los juicios se van a parecer más a lo que vemos en las películas, donde hay una parte, hay una contraparte, donde hay fiscales que investigan, donde la gente se puede defender, donde hay testimonio, etcétera, etcétera. Eso es la reforma procesal penal. Y además Frey, esto no sé si sea tan importante, pero en ese tiempo sí lo fue, hubo una crisis asiática, que fue una crisis económica a nivel mundial que se origina en Asia, y que obviamente en tiempos de la globalización, una crisis que se originó en Asia, a nosotros nos afectó directamente. Y de hecho, durante este tiempo, Frey tenía 10% de desempleo, que es una cifra alta, ¿no? Entonces ahí tuvo un bajón económico Chile, esto fue en el año 98 sobre todo, y esto demostró que en el fondo, a pesar de que había una crisis, Chile no estaba dispuesto a engrosar el Estado y hacer un Estado sobre todo más protector todavía de los más débiles, sino que dejaron que el mercado se regulara solo, mantuvieron plata guardada, no quisieron invertir tanto, el mercado se reguló solo y eso hizo que Chile otra vez se mantuviera estable, sin inflación, etcétera, etcétera. Mantuvieron el modelo neoliberal. Ya nos pasamos al gobierno de Lagos, ¿verdad? Este caballero, yo creo que este ya sí les resulta más familiar porque de vez en cuando todavía aparece en la tele. Lagos, además, empieza a gobernar cuando cambia el milenio, ¿no? Entonces Lagos decía, vienen los 2000 y ahora sí viene el presidente que va a cambiar las cosas, porque de hecho Lagos, él sí ya no era de la democracia cristiana, Lagos era del Partido Socialista. Y en tiempos de Allende, de hecho, el Partido Socialista era más radical incluso que el Partido Comunista. Entonces, cuando la gente decía, oh, por fin un socialista al gobierno, era porque casi que por fin se van a hacer los cambios, y de hecho Lagos decía, por fin vamos a terminar con la transición. Ahora sí que acabamos con el legado de la dictadura, decía Lagos. Pero como vimos en la clase pasada, reformó la constitución de Pinochet, le hizo 58 modificaciones. Eso implicó, no sé, que se acabara con los senadores vitalicios y designados, implicó que se acabara, no sé, con el gran poder que tenían las Fuerzas Armadas, ahora dependen del presidente, ¿verdad? Pero aún así fueron modificaciones accesorias que no cambiaron el fondo del asunto. Siguió el modelo neoliberal, ¿verdad? Siguió una política muy poco inclusiva para las personas que no pertenecen a los partidos políticos, seguía el sistema binominal, que era terrible porque ya decíamos que en el fondo el sistema binominal implicaba que no se podía cambiar nada de la Constitución de Pinochet. Se mantuvieron los quórums de la Constitución. Entonces, si yo quiero nacionalizar el agua, voy a necesitar que el 75% de los diputados lo apruebe, y eso con sistema binominal era imposible. Entonces, en la práctica, Lagos dijo, oh, cambié, por fin acabé con la transición, aunque nosotros sabemos que eso en el fondo todavía no pasa. Hasta el día de hoy eso todavía no pasa. Ahora sí, una característica de Lagos es que supuestamente va a hacer algunas reformas sociales. Por ejemplo, va a por primera vez armar el seguro de desempleo, que hasta el día de hoy, de hecho, están ocupándolo para la gente que quedó sin pega con la pandemia, el plan Auge, que fue muy importante en ese tiempo porque se dijo, ahora en los hospitales públicos vamos a inventar este plan Auge que lo que hacía era cubrir ciertas enfermedades que son muy comunes en los chilenos de manera completamente gratuita. Eso implica que, por ejemplo, hoy día ya se estén sumando, hasta el día de hoy el plan Auge existe, pero eso implica que, por ejemplo, no sé, si yo estoy enfermo de cáncer, estoy en FONASA y me voy a tratar al sistema público, eso al menos me sale completamente gratuito. En la práctica es complejo, porque ya sabemos que el sistema público funciona súper mal, me hacen esperar años a veces por un tratamiento, etcétera, pero al menos ya había gratuidad en un montón de enfermedades básicas que antes no se tenían. De hecho, por ejemplo, el CAE, ¿se acuerdan que este crédito con aval del Estado que hace que todos los estudiantes hoy día estén endeudados? En ese tiempo Lagos lo presentó como una reforma social muy importante, porque como antes no habían becas y tampoco habían crédito, los estudiantes que no tenían plata simplemente no, o sea, en realidad las personas que no tenían plata simplemente no podían estudiar en la universidad. Con el CAE al menos eso dio la posibilidad de que algunos estudiaran endeudándose.
En ese tiempo todavía la gente no cachaba que la deuda después del CAE iba a ser multimillonaria. En ese tiempo la gente no cachaba todavía eso y se veía como algo positivo, igual que la ley de divorcio que hizo Lago. Hizo algunas reformas sociales. Sin embargo, lo que caracteriza a Lago es que a pesar de estas promesas de reformas sociales, sí profundizó un montón la política de privatizaciones, ¿no? Quizás fue el presidente que hizo más privatizaciones en Chile. Concesionó las carreteras, concesionó el agua, concesionó puertos, prácticamente acá se consolida esta política de privatizaciones en Chile. Y ya me va faltando el último gobierno, pero acá parece que tengo algunas preguntas. La Connie me está preguntando acá dónde puede ver lo que falta. Les comentaba, no sé si ya se habrá ido, pero en el blog, para que le comenten después ahí las compañeras a la Connie. En el blog, en la pestaña de historias, segundo medio, ahí van a estar los videos y el PowerPoint. Acá la Vale me pregunta algo. Efectivamente, Elwin gobernó 4 años y no 6. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando empieza a gobernar Patricio Elwin, empieza a pasar que para la constitución de Pinochet decía que para que un presidente no se acabronara mucho con el poder, se definió de 4 años. De 4 años solamente la presidencia. Pero Elwin llegó a la conclusión de que 4 años era muy poquitito. Entonces ahora, después de Eduardo Frei, van a durar los gobiernos 6 años. Frei va a durar 6 años en el poder y luego también Ricardo Lagos va a durar 6 años en el poder. Ahora, con la modificación a la constitución que le hizo Lagos, van a tener una voltereta, van a decir, chuta, pero 6 años parece que también es mucho. Así que van a volver a que los presidentes ahora gobiernen durante solamente 4 años. Eso desde la Bachelet. De Bachelet en adelante, cada presidente va a durar 4 años nuevamente. Acá tenemos una imagen icónica, ¿no? Bachelet le está dando la banda a Eduardo Frei, acá está Ricardo Lagos, están como los grandes políticos que hasta el día de hoy más o menos nos persiguen. Una Bachelet que en ese tiempo estaba súper joven, había sido de hecho ministra de Salud de Ricardo Lagos, por ende a ella le tocó implementar el plan Auge, y por eso es que se ganó mucho el cariño de la gente, decían que era muy simpática y todo. Se supone que Bachelet va a tener en su primer y en su segundo gobierno una característica, se supone que su énfasis va a ser fortalecer el sistema de protección social. Ella sí va a decir, pucha, este neoliberalismo en verdad es muy salvaje y efectivamente la gente necesita ayuda del Estado, entonces yo me voy a hacer cargo de esa ayuda. ¿Qué es lo que va a hacer Bachelet? Va a triplicar, por ejemplo, el número de las guarderías infantiles, va a tener una gratuidad total para la tercera edad en todos los tratamientos de la salud pública, va a generar, por supuesto, esta política de los bonos, bonos de invierno, bonos por hijo, y además las pensiones asistenciales para los abuelitos las va a duplicar. Esa es como la característica de Bachelet. Podríamos decir que Bachelet fue la gobernante más social de todo este periodo de la transición. No hubo alguien más social. Ahora, a pesar de eso, de lo social, supuestamente Bachelet apostaba un poquitito a reformar el sistema. ¿Se acuerdan que de hecho en su segundo gobierno ella apostaba por una nueva mayoría? ¿Qué implicaba esto? Que se supone que entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, que en su segundo gobierno va a apoyar a la Bachelet, se supone que por fin iban a tener los votos para poder cambiar cosas esenciales de la Constitución de Pinochet. Ya sabemos que eso no pasó, es decir, por muy social que haya sido, Bachelet no dejó de ser una presidenta neoliberal. Por muy socialista que fuera, Bachelet siguió siendo neoliberal. No reguló a los empresarios, no les puso mayores normativas a los empresarios y sobre todo ayudó a la gente con bonos. Ayudó a la gente así como con el mínimo. Ya, le vamos a dar pensión a los abuelitos, pero las pensiones eran de 60 lucas. Es decir, no era un Estado fuerte, no era un Estado de bienestar. Siguió siendo un gobierno neoliberal. Además, y esto es quizás lo más importante de todo este periodo, hasta acá, chiquillos, hasta el gobierno de Lagos, no había ninguna fractura importante en Chile, ni siquiera podríamos recordar grandes protestas populares ni en los 90 ni a principios de los 2000. Pero acá en el gobierno de la Bachelet, y a propósito de que ella había dicho que iba a ser una presidenta muy social, acá empezaron las fracturas. ¿Quién va a poner esta fractura? La Revolución Pingüina, los estudiantes secundarios del 2006. A Bachelet le va a tocar la primera revolución más importante. Yo en este tiempo estaba en el colegio y la Revolución Pingüina fue una cuestión cuática, salían los estudiantes todos los días en la tele. Hoy día yo siento que hay mucha censura y a los dirigentes sociales no los muestran en la tele. Isquia Siches prácticamente no la entrevistan en la tele. Cuando había movimientos estudiantiles o no sé, cuando estábamos en el estallido social, no entrevistaban a los dirigentes sociales en la tele. En el 2006, como no le tenían tanto miedo a los movimientos sociales todavía, aparecían todos los días. Esta cuestión parecía un reality show, la gente se encariñaba con los chiquillos y chiquillas de cuarto medio que aparecían todos los días en la tele. Fue un movimiento social importante y marca un puntapié inicial.
de 2006 en adelante, y sobre todo después del 2011, vamos a tener un movimiento que ya no va a parar, podríamos decir. 2011, movimiento secundario. 2015, Noma FP, van a aparecer muchos movimientos regionales, Hidro Aysén, Freirina, va a potenciarse el movimiento mapuche, lo que queda demostrado con el apoyo que recibió Camilo Catrillanca, etcétera, etcétera, y hasta el estallido social, ¿no? Acá ya recién, ya en torno a la segunda década del siglo XXI, ya vamos a ver estas revoluciones. Y bueno, último dato, a Bachelet también le tocó afrontar en la última parte de su gobierno el terremoto y el tsunami del 27 de febrero, que a pesar de que fue una gran catástrofe, tampoco significó un cambio en cómo se manejó la política en el país, porque insisto, hasta el día de hoy solo hemos tenido presidentes neoliberales. Vamos a ver si después de la pandemia quizá, ahí sí quizá hay un cambio de sistema, al cambiar la constitución y todo, pero hasta ahora son solamente gobiernos neoliberales muy insertados en esta economía globalizada, ¿verdad? En donde lo importante son los empresarios extranjeros, etcétera, etcétera. Nos queda nada, pues nos queda el primer gobierno de Piñera, nos queda el segundo gobierno de Bachelet y el segundo gobierno de Piñera. Nos habla un poco de lo mismo, esta política de la transición en donde las caras son más o menos las mismas, en donde la clase política no se renueva y en donde lo que dice el pueblo se escuchaba súper poquitito, la verdad. Ahora, nos quedan esos gobiernos, pero preferí dejar la clase hasta acá porque, por dos cosas. Primero, lo primero es que hay hartas cosas que están pasando todavía y que es importante que ustedes mismas las vayan entendiendo. Y en segundo lugar, porque también quiero dejarle material al profe Edson para cuando retome con ustedes, ¿ya? Y la parte más entretenida empieza en el primer gobierno de Piñera, así que preferiría dejarle eso al profe Edson. Así que lo dejo hasta acá por hoy día, chiquillos. Dudas, comentarios, consultas. No, ¿qué? Vale. ¿Qué le pasa? ¿Por qué dicen no? Sí, pues. Ahora, chiquillos, les digo de antemano, lo importante es que bueno, sepan también todo el rato que pues, si necesitan clases de cualquier cosa, ustedes ya acordamos que van a tener clases porque el profesor le hace clases a todos los terceros. De hecho, yo formalmente no les hago clases, entonces no debería poder hacerles clases, pero si necesitan cualquier cosita o de repente necesitan algún complemento, pídanme nomás, nos podemos juntar incluso algún fin de semana para no incomodar a los otros profes que están haciendo clases, nos juntamos y tenemos clases como para analizar cualquier cosita que ustedes quieran. ¿Ya? Yo igual la he hecho harto de menos a los segundos que el año pasado le decía clase, así que no me molestaría nada juntarme con ustedes de pronto, ¿ya? Pero lo más probable es que de ahora en adelante sigan también con el profe Edson. Y bueno, nada, pues lo segundo, invitarlas también, aprovechando la instancia, formalmente el lunes vamos a hacer un conversatorio sobre el estallido social y la pandemia. Va a ser a las 6:30, vamos a transmitir como por Facebook Live, pero vamos a dejar el link en el Instagram, en la tab bio. Entonces vamos a hacer este conversatorio el lunes a las 6:30. Vamos a estar todos los profes de historia, yo, el profe Edson, la Ceci, el Mario, el profe Hermosilla, que de pronto en clases quizás ustedes no los cachan, pero cotidianamente son gente muy bacán, muy inteligente, que sabe caleta. Yo solo he aprendido de ellos, así que va a estar interesante la conversación del lunes ahí para que no se la pierdan. Se buscan el link en la tab bio y eso les va a llevar al Facebook. Si no tienen Facebook, igual van a poder el video. Quizás no van a poder comentar, pero sí van a poder ver el video si no tienen Facebook. Así que se conectan nomás. Es este lunes a las 6:30. ¿Ya? Igual vamos a estar recordando por el Instagram. Bueno, insisto, el tema del estallido social y la crisis sanitaria, así que vamos a intentar no politizar mucho la conversa para no ideologizarlas ni nada, pero vamos a estar reflexionando harto, ustedes nos pueden comentar, vamos a estarlas leyendo, si es que tienen preguntas, si quieren reaccionar, así que ojalá que se puedan comentar porque armamos estas cosas, pero siempre nos da miedo de que lleguemos ese día y estemos solos y que nadie se conecte y que sea muy ridículo, pero así que ojalá que se acuerden el día lunes, ¿ya? ¿Dudas, comentarios, chiquillas? ¿Todo claro? Yo quería hacer un comentario. Sí. No puedo prender mi cámara porque tengo mal el internet. No se preocupe. Que igual es interesante cuando empezaste en la clase a hablar el tema de la globalización, porque desde los 90 no solamente se globalizó como las relaciones como económicas y políticas, sino también las relaciones sociales. Ejemplo de ello, por ejemplo, es que se hicieron muchos como congresos en relación a temáticas de mujer y feminismo y pueblos indígenas, que se congregaban prácticamente todos los años en distintos sectores del planeta,
y que gracias a eso surgieron bastantes convenios internacionales, incluso constituciones con perspectivas indígenas, etcétera, etcétera. Así que es un tema interesante, si a alguien le gustaría explorar más me puede consultar. Gracias, Dani, gracias. Qué bacán. Sí, muy de acuerdo. Es una de las características que ha tenido. Yo siento que está un poco por definir. Si yo les decía, se ha globalizado el capitalismo y no sé qué, entonces se ha globalizado como un patrón cultural. Y por ende, lo que yo, por ejemplo, estaba aprendiendo en la U, que estuve en la U antes que la Dani, obviamente, pero lo que yo aprendí en la U es claro, así como prácticamente las culturas de los pueblos originarios, o sea, qué mal concepto de los pueblos originarios, pero las culturas como de la sociedad indígena y toda la cuestión como que se van a perder porque se va a globalizar. Y la verdad es que ha pasado todo lo contrario. La verdad es que se han fortalecido estas discusiones y sobre todo ha servido, como decía la Dani, también para que las mismas agrupaciones que tienen problemas similares en diferentes países se puedan cohesionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta semana, por ejemplo, la Dani me recordaba en redes sociales cuático porque se estaba celebrando el año nuevo mapuche, por decirlo así, pero resulta que los pueblos andinos también tienen algo súper similar, entonces como que ahí se cohesionan y se fortalecen para decir, oye, tenemos una alternativa a esta globalización capitalista occidental de valores cristianos, tradicionales, etcétera, etcétera, como que eso también ha servido para que se fortalezcan movimientos sociales de diferentes índoles a nivel también global. Así que gracias por el aporte, Dani, es súper interesante lo que está pasando ahí. Dudas, comentarios, chiquillas, nada más. Entonces, en honor al tiempo lo dejamos acá. Muchas gracias, chiquillas, por la atención, por el apañe, qué bueno que se hayan conectado harta igual. Así que nada, pues nos estamos viendo cualquier cosita, insisto, si quieren me escriben y armamos algo, pero eso, ya así que, ay, no sé qué más decirle, que tengan buena semana, ya se acerca el fin de semana, que tengan buen fin de semana. Las quiero caleta, así que eso, un abrazo grande, que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, Emi. Profe, gracias por la clase. De nada, gracias a ustedes, Belén. Chao, chao.